¿Cómo estás? Supongo que como yo, deseando ya que llegase este podcast de esta semana. Hoy repetimos con Eva y como siempre nos acompaña Dafne. Y como has leído muy bien en el título, hoy hablamos de estereotipos. Pero ahora no te preocupes que te lo contamos todo. Bienvenido. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Buenos días a las dos. ¿Cómo estáis, Eva y Dafne? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Para ti que nos oyes, yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento decides conectar con nosotros, pero gracias. Gracias por haberle dado al play y estar estos... Vamos a intentar que sean 20 minutitos, que a veces nos alargamos y nos lo decís, ay. Bueno, hoy vamos a hacerlo todo más corto. Así que empezamos del tirón preguntando, ¿qué son los estereotipos? ¿Y qué principio psicológico está detrás de todo esto? Pues a ver, yo traigo una pequeña diferenciación, ¿vale? Inicial entre qué es un estereotipo y qué es un prejuicio. ¿Vale? Que me parece importante para entender que al final un estereotipo es como una imagen que nos hacemos o una idea generalizada, ¿vale? Que es más bien de un grupo o de una sociedad y que no es que sea absolutamente inmodificable, pero bueno, que sí que es más permanente en el tiempo, ¿vale? Y esa idea pues es compartida por esa sociedad. Mientras que un prejuicio es una acción concreta que yo realizo en un momento determinado donde me genero una opinión, a veces con falta de información, ¿vale? Y aún así suele ser desfavorable frecuentemente, ¿vale? ¿Y qué principios están detrás para que yo caiga en los prejuicios, ¿no? En los estereotipos? Porque si te estás preguntando si caes, te puedo asegurar que mucho. La pregunta no es si sí o si no, sino cuánto. Sí, y es mucho. Todos caemos mucho en los prejuicios. Y en el fondo también es porque detrás hay un principio, y para ponerlo un poco sencillo, es que la mente tiende a ser un poco vaguilla, ¿vale? La mente tiende a consumir contra menos energía mejor y está preparada para eso. Ese principio de economía cognitiva, que sería como el término más psicológico, nos viene a decir que hay como automatismos que se han generado en nuestro cerebro que nos ayudan a funcionar de forma más eficaz, pero a veces eso tiene un coste y es que nos equivocamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí hay aquí una forma de entenderlo como muy sencilla que me parece que fue, bueno, pues... La verdad que Daniel Kahneman ahí tuvo una forma de explicarlo y de mostrarlo al mundo como, no sé, muy esquemática, que era la mente tipo 1 y la mente tipo 2. Entonces él, además recomiendo su libro, ¿vale? Que es Pensar rápido, pensar despacio. Y él lo que nos viene a decir y demostró es que hay un primer tipo de procesamiento que es el más básico, ¿no? Y que cuando tú accedes a una información, una situación concreta sucede, tú haces como una lectura muy rápida para reaccionar contra antes mejor, ¿no? Es decir, estás en una fiesta y de repente te estás tomando algo y entra alguien nuevo por la puerta y tiene una determinada imagen, ¡tran! Pues ahí rápidamente generamos un prejuicio, ¿vale? Eso es algo muy difícil de modificar en un primer momento, te viene sin que tú quieras, ¿sabes? Por mucho que tengas una mentalidad muy abierta, que seas una persona de verdad, que te guste pues cosas muy distintas, al final el prejuicio surge, ¿vale? Y luego hay otro tipo de mente que dice Daniel Kahneman que sería la mente tipo 2, que es que cuando ya le ponemos un nivel de dificultad a la tarea un poquito mayor, pues entonces ahí ya se activan otro tipo de procesos y tenemos una mente un poco más analítica, que no se cree lo primero que le viene, ¿vale? Es decir, imagínate, pues que en ese momento donde está entrando esa persona en la fiesta, pues justo tú lo que estás haciendo es plantear una conversación acerca de no, mira, es que las mujeres necesitamos apoyarnos y querernos más unas a otras, ¿no? Y está ese procesamiento en ese momento. Pues gracias a eso, a meter ese procesamiento entre medias, una tarea que sea más elaborada, no vas a caer en el estereotipo con tanta facilidad. Ese sería un poco el principio psicológico que hay detrás. Antes has dicho que la pregunta es no si caemos o no, sino cuánto, mucho. Exacto. Entonces, ¿qué puede influirnos en nuestro día a día? ¿En cuáles caemos? ¿En cuáles son estos estereotipos? Yo creo que a nivel académico lo que se ha estudiado muchísimo son los estereotipos de género, ¿no? Hombres son así, mujeres son asá, porque claro, como todo el mundo está en constante contacto con el otro género, pues ahí hay muchas experiencias y necesitamos mucho esos atajos.
¿no? Para poder funcionar, porque no me puedo poner cada vez que tomo contacto con una mujer, con un hombre, volver a empezar desde cero. Pero yo creo que estamos llegando aquí ya con la educación y vuelvo luego al tema. Empezamos, género, nacionalidad, de dónde es esa persona, cómo es físicamente, ¿no? La etnicidad. Eso también genera un montón de estereotipos que sobre todo en Estados Unidos se investigan muchísimo porque han tenido un montón de problemas, porque hay una discriminación muy grande por el color de piel, ¿no? Los hispanos también por su etnicidad. Entonces esto es otro tipo de estereotipo. ¿Qué más tengo? De edad. ¿No? De edad. Los jóvenes son así, los adolescentes son así, las personas más de 50 años son así, ¿no? Otro estereotipo. Y creo que otro es de estatus, ¿no? Los políticos son así, los empresarios son así y las enfermeras son así, ¿no? Y ahí es como profesión, estatus, ¿qué hacen? Y nos formamos una idea que se basa en características que pensamos que son compartidos en todo ese grupo. Y hay test ya en función de cuál es la característica de cada país que han empezado a estudiar los estereotipos. Estados Unidos es un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la inclusión de los nativos norteamericanos? Aquí totalmente irrelevante, ahí se ha estudiado. Con lo cual, yo, para ti, para hacerlo más práctico, yo te pregunto, ¿cuáles son las diferencias más presentes en tu día a día que te llevan a una categorización que generaliza a alguien? Si tú trabajas en un hospital, una generalización muy sencilla sería médico, enfermera, profesionales de admisiones y de administración. ¿Por qué? Porque son las diferencias interpersonales que veo todos los días. Yo trabajo mucho con personas de muchas culturas. Para mí una categorización es europeo, estadounidense, asiático, ¿no? Ruso, por ejemplo, ¿no? Como otra categoría. Y es algo que yo he tenido que aprender. Porque yo no sabía, por ejemplo, cuáles eran estereotipos que tienen personas que vienen de Asia, donde ya entra en una diferenciación que yo no hago. Pero lo bonito es que yo puedo aprender y ahí sensibilizarme para no caer desde mi desconocimiento en los estereotipos que pueden hacer daño a las personas. ¿No? Entonces, estos, ahí los diferentes tipos. Si estamos trabajando mucho con personas de diferente edad, también, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos de generaciones? Los millennials, no sé qué, no sé cuánto, y empezar a tomar conciencia. Es un poco como que intentamos simplificar lo complejo, Sí, ¿no? yo creo que Un sí. atajo. Y en ese atajo nos perdemos muchos matices sin querer. Y es lo que digo, es que es en cosas tan cotidianas como pues cuando vamos a tomar un café a una cafetería, la imagen de la persona que nos está en ese momento atendiendo. Sí, y ahí ya generamos un prejuicio determinado. Tal cual, de alguien que no conocemos absolutamente de nada. O cuando vamos, por ejemplo, a coger una determinada formación, un curso que estamos investigando, ¿no? Que a mí me ha pasado, pues dependiendo, imagínate, de cómo su imagen corporativa, si es más innovadora, más obsoleta, más tradicional, pues ya ahí estamos dando el salto de cuál va a ser la calidad de esa formación. Ahí nos estamos dejando también llevar por un prejuicio. O sea que no es algo alejado de la cotidianidad y de verdad nos influye mucho en las decisiones del día a día. Me voy a adelantar porque siempre un poquito más adelante hablamos de las redes sociales para animaros a que nos mandéis, pero me parecería genial que nos mandaseis a través de Instagram o desde donde sea que nos estéis escuchando, que estemos un poquito más atentos y nos fijemos en qué caemos, en qué trampas de estereotipos caemos sin darnos cuenta. Has dicho exactamente lo de cuando nos tomamos un café, pues la persona que nos atiende, fíjate algo tan cotidiano y tan sencillo como que nuestra cabeza ya está haciendo eso. Así que estaría genial ver cómo todos nosotros podemos... Yo me voy a apuntar. Y para sabes ver en algo qué muy caigo. sencillo, no solamente en qué caes tú, porque ahí está el tipo 1 de la mente y es automático y complejo de cazar, ¿no? De identificar. Los que son muy fáciles es en los que nos han hecho a nosotros también, sentirnos ¿cierto? ahí en una decisión. Categorizados, como ha dicho Eva, que me ha gustado Exacto, mucho ¿no? esa palabra. Ahí es muy fácil. Yo recuerdo, por un apunte muy breve, recuerdo que hasta hace muy poco y todavía incluso, cada vez que iba a una reunión, iba a algún lugar o en alguna conferencia o presentación, muchas veces cuando me presentaban, pues me volvían a preguntar si realmente era yo, porque se esperaban a una persona por mi cargo con una edad mayor. Eso es un prejuicio también, ¿no? Y como a veces incluso, recuerdo en mi etapa más temprana, tenía que sobrecompensar ese prejuicio pues con una ropa más seria, aunque no me gustase tanto, pero maquillándome de forma
pues más madura, ¿no? Como que no me podía dejar a lo mejor tanto llevar por lo que me apetecía en ese momento, sino porque en función del lugar al que iba a proyectar una imagen determinada. O sea, que fijaros cómo a veces los prejuicios pues pueden llegar a, jolín, determinar nuestras elecciones, sí. Aquí me gustaría hablar de uno que a lo mejor pasa desapercibido, pero a veces nos imponemos un prejuicios a nosotros mismas, ¿no? Vamos a hablar de mujeres, creo que hay muchas mujeres escuchándonos. Hay un prejuicio que intenta explicar por qué hay menos mujeres en situaciones de liderazgo, en posiciones altas dentro de organizaciones de la sociedad, etcétera, etcétera. Y a veces se dice, no, es que las mujeres para llegar a esos puestos se tienen que comportar como hombres. Tienen que ser más como hombres para ser aceptadas. Y luego lo bueno es que hay estudios que ya comprueban eso. Y llegan a la conclusión que no. Que si una mujer intenta comportarse como un hombre, de hecho es peor. Y ahí, ¿qué pasa? Si yo pienso, claro, yo tengo que ser como un hombre para que me acepten, tengo que ser menos amable. Una de las características que desafortunadamente sigue diferenciando a hombres y mujeres, una mujer que es amable se la acepta, una mujer que es competitiva no gusta. No gusta. Hay estudios que son muy tristes, pero eso es lo que hay a día de hoy. Sheryl Sandberg habla de esto de su libro Lean In, y hay estudios que lo muestran. Así que yo no puedo sacar la conclusión de decir tengo que ser diferente. Lo que tenemos que cambiar es nuestra educación. Es decir, que una mujer que es competitiva al mismo tiempo puede ser amable, y de empezar a quitarnos esa idea de la cabeza que una mujer que es competitiva, que es como mala persona. O que es egoísta, o todo lo que hemos metido en esa categoría, porque no es así, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la respuesta? Si yo pienso las mujeres tienen que ser como hombres, decir, mira, el dejar de ser nosotras no suele funcionar. ¿Cuáles son todos los ejemplos que tengo de personas que han conseguido alcanzar esos puestos de liderazgo? Estamos hablando de ese estereotipo general, que desconfirman esa creencia y que me permiten seguir siendo yo quien soy y me permiten seguir, bueno, si esto es mi objetivo, seguir creciendo a nivel profesional y hacer carrera, etcétera, etcétera, etcétera. La información nos ayuda un montón, ¿no? Para no caer en estereotipos. Y fíjate, al contrario, porque es verdad que pues por nuestra educación y por la historia universal, pues la mujer ha sufrido mucho, ¿no? De los prejuicios, pero también ocurre en el otro lado, ¿no? Y cómo yo siempre cuento también cosas personales, porque hay veces que de pacientes es un poquito más así, y aprovecho y cuento de los míos, ¿no? Que soy dueña de ellos. Y algo que sucede mucho, por ejemplo, en el ámbito de la familia, es que los grupos del colegio donde se ponen en comunicación los padres, en un tanto por ciento altísimo de las ocasiones, son solo las madres. Sí. Las que se responsabilizan de estar pendientes y de estar ahí. Y es que ya ni te preguntan. No te preguntan por el teléfono del padre. Solamente te meten ahí. Y hay veces que eso genera una sensación de desagrado en el padre, de decir, oye, ¿por qué no me metís en el grupo? De exclusión. O sea, es la educación también de mi hijo o de mi hija. Yo quiero estar ahí. Y como que al tiempo se les introduce en esos grupos, ¿no? Y es algo que se hace de forma automática. O sea que es cierto que a lo mejor, pues por historia, pues hay un mayor volumen, ¿no? De prejuicios hacia la mujer, pero también hemos asumido en ocasiones muchos, y sin querer los volcamos también sobre los hombres, ¿no? Es así. Y los modelos son fundamentales, ¿no? Seguimos con ese ejemplo que me lo ha comentado precisamente ayer un amigo que es ejecutivo en una empresa y que siempre asociaba los portabebés con femenino. Y decía, esto los hombres no lo utilizan. Yo llevo a mi hijo en brazo como un hombre. Me lo decía además así. Como un hombre, mira la frase. Sí. Y se estaba riendo porque se dio cuenta de su propio estereotipo. Hasta que vio otro amigo nuestro que también es ejecutivo de una gran empresa, que venía con su hija tan tranquilamente en el portabebés. Estaba tan encantado porque para él fue, yo soy un padre que se implica. Y por eso yo me pongo un portabebé. Es fantástico porque el modelo rompe el estereotipo, ¿no? Por lo cual, vamos a las claves. Vamos a las claves. Porque tengo ganas. Jolín, qué ganas. Yo que estaba escuchando aquí, súper concentrada, y de repente, antes de eso, quería decir que, bueno, conectando lo que vamos a tener en un futuro, un podcast maravilloso sobre feminismo, porque muchas veces hablamos sobre el papel de la mujer, los estereotipos y demás, para que tú que estás al otro lado lo sepas, que es un tema que nos habéis pedido y que vamos a tener, y que me acabo de acordar según lo estabais diciendo vosotras. Si queréis pasar a las claves, pasamos, pero yo os iba a preguntar, porque nos lo pregunta mucha gente, qué fortalezas se relacionan, aunque sea muy brevemente,
brevemente si nos las podéis decir. Sí, claro que sí. A ver, aquí yo veo que como una relación, como decimos siempre, directa, aunque luego hay otras que son un poco más indirectas, estaría el análisis, la capacidad de análisis que tendría que ver con esa mente tipo 2. Venga. La toma de distancia, la perspectiva, y a lo mejor no tanto desde el modelo fuerte, pero que sí que llamaríamos la apertura mental. Vale. ¿No? Es decir, tener la capacidad para ante un estímulo determinado contemplar diferentes opciones, ¿no? Es decir, esta persona puede ser antipática, simpática o caerme neutra, independientemente del saludo que haya tenido conmigo al presentarse. Pues esta apertura sí que favorece el que los estereotipos o los prejuicios no se instalen tanto. Cuando yo tengo pues una mente algo más cerrada o más inflexible, menos innovadora, ¿sabes? Como que me quedo al final con una única opción, veo las cosas de una manera más rígida, pues entonces ahí las probabilidades de que caigan los prejuicios son mayores. Y además es que me afianzo emocionalmente a ellos, me los creo, no los pongo en duda. Y eso hace que al final en las relaciones también sea más difícil la convivencia. Así de forma muy resumida. Venga, yo os meto prisa, pero es que la veo con tanta energía, Eva, dando las claves. Venga, dale. No te voy a interrumpir, empieza ya. Primero quiero dar la motivación vinculándolo con Dafne. Todo lo rígido es frágil. Todo lo rígido es frágil. Muy buena Menuda frase. Así que, si tú piensas, me viene muy bien tener una opinión rígida sobre ese grupo de personas, yo te digo, esto te va a... Es peligroso porque no te permite adaptarte a las circunstancias y entonces se viene abajo todo. Se te rompe Se la teoría. te rompe. Con lo cual, ahí la motivación. Ahora, primer paso es saber cuáles son los sesgos en los que he caído yo. En los que caigo en el día a día, eso ya lo hemos dicho antes. Por supuesto, hay tests, se están desarrollando. No he encontrado nada así que me ha gustado en español, pero pues si os interesa algo en inglés, poneros en contacto porque hay algunos tests donde se pueden identificar cuáles son los sesgos que tengo. Yo quiero ser más práctico en tu día a día, ya con quién interactúas. Entonces, me gustaría que en la clave también decir cuáles son las consecuencias de mi rigidez, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades a las que no puedo acceder porque ya le he puesto una etiqueta negativa, una etiqueta que me aleja de ciertas personas o que me quita de darles una oportunidad? ¿No? Y ahí es como a nivel de contactos, a nivel de interacciones, a nivel de aprendizaje, ¿cuál es la consecuencia que pago yo al no abrirme? ¿No? Y eso se podría, por ejemplo, superar con la curiosidad, porque la clave está en la educación y la información. Cuanto más me informo, cuando más sé sobre este sesgo, sobre cómo no es verdad en todos los casos, me voy a empezar a flexibilizar, ¿no? Si yo pienso, todos los ingenieros informáticos no tienen, o ningún ingeniero informático tiene inteligencia emocional, hasta que te encuentras con el osito amoroso que, ¿sabes? Que da abrazos, que a nosotros que es nos ha pasado. sensible. Claro, y eso es bueno. Y entonces también procesarlo conscientemente, ¿no? Bueno. Si tú, la clave es, ¿cuándo te sorprendes? ¿Cuándo ves a alguien y dices, ¡ay! Mira qué sorpresa. Y va en contra de tu creencia inicial. Exactamente, eso es lo bueno, ¿no? Cuando siento sorpresa al conocer algo, ya puedo pensar, uy, a lo mejor había ahí un prejuicio. Antes ya había caído, ¿no? Había caído y luego preguntarte, oye, ¿y qué he aprendido ahora? Y a nivel de seguir ampliando nuestra apertura, el empezar a notar más lo que desconfirma nuestra creencia y empezar a crear pues otra categoría que son aprendizajes. Y ahí, ¿no? Una que yo tenía últimamente fue que yo también pensaba que una persona de Japón no le gusta nunca hablar de emociones. Pues ahora justo es relativamente cierto a nivel de comparación cultural, pero yo también estoy viendo a personas que están siendo súper valientes, que tienen su propia forma de expresar las emociones, pero sí que lo hacen. Sí que lo hacen y esto a mí me está desconfirmando una creencia que yo tenía antes. Así que las claves serían, busca información, busca lo que desconfirma la regla, no la excepción que confirma la regla, pero aún así, aunque si sigue siendo una regla que la mayoría de las personas, ¿no?, caben en mi esquema, ¿cuáles son los que no? Empezaría por ahí. Doy paso a Dafne. Venga, que hagáis con energía el ejercicio de hoy que nos trae Dafne. Pues os propongo un juego. Bien. ¿Os apetece jugar? Por supuesto. Bueno. Y por supuesto a ti que nos estás escuchando al otro lado nos encantará jugar contigo. No lo vamos a poder hacer interacción, pero tienen imaginación. Así que entre nosotras lo vamos a hacer, Venga. pero a ti que estás al otro lado te animo a que mentalmente puedas ir generando respuestas. Venga. ¿Vale?
Este ejercicio lo encontré en la lectura de un artículo de un blog de Víctor Arufe y me encantó. Estaba muy centrado más en el trabajo de los estereotipos con niños, ¿no? Y de los prejuicios ya desde la edad más temprana, como decías tú, Eva, en la educación, pero es tremendamente extrapolable al mundo adulto. Así que yo os voy a plantear una pregunta. Qué miedo. Cuando Dafne empieza así me da mucho miedo. Venga. Y lo que sí que os animo es a que nos dejemos llevar. O sea, a que no ahora intentemos mostrar una determinada imagen, sino que nos venga lo que realmente nos vendría y lo soltemos. Venga. ¿Vale? Yo os digo. Uy, mira qué cara. ¿Qué hay en casa de Pablo Iglesias? Sabía Buena que esto, pregunta. sabía que esto no iba a ir bien. Venga, lo primero que os venga. Muebles. Poco. Poco. Creo que una piscina, por lo que cuentan. Venga, cosas que creemos, a lo mejor que incluso no hayamos visto, pero que Muchos nos vendría libros. que podría Yo me tener? imagino que muchos libros, por ejemplo. Me queda en blanco. No tengo mucha información sobre Pablo Iglesias. Yo Me tampoco, queda yo estoy blanco. pensando. De esto ¿quién se es? trata, de qué nos viene cuando no tenemos información. Venga, imaginaos Juguetes esa de casa. niños. Han Juguetes sido de padres, niños. pues juguetes de niños tiene que haber. No sé, yo Como muy pedagógicos. estoy intentando pensar en lo más básico, no lo sé. ¿Qué puede haber en esa casa? Muchos DVDs. De Juego de Tronos. Una mesa muy grande donde reunirse con personas importantes y Oh. hacer como conversaciones detrás de puertas Muy cerradas. bien. Oh, qué buena, eso sería genial. Bueno, fijaros cómo, sin tener ni idea de cómo es su casa, por su forma de ser, por cómo lo hemos visto en televisión, ya hemos ido extrapolando algunas características. Por ejemplo, lo primero que has dicho, Eva, va a tener poco. ¿Por qué? Por su ideología política, ¿no? ¿Qué salto hemos pegado? Y a lo mejor llegamos, quién sabe, ojalá y pueda contestarnos Y y rococó. aclararnos Y es esta todo duda. rococó, Y es por todo favor. lleno de figuritas, de recuerdos de todos los lugares en los que ha estado. No tenemos ni idea, pero ya por su ideología política nos imaginamos una casa adusta, ¿no? O, por ejemplo, cuando decíamos muchos libros. Muchos libros. Muchos libros, ¿por qué? Porque consideramos una persona que al ser profesor tiene una sabiduría, un recorrido de haber estudiado, de... A lo mejor es de los que se sacaban los exámenes sin estudiar una página, no tenemos ni idea, pero ya hemos ido configurando todo eso y de esa forma, si vamos a casa de Pablo Iglesias, que si nos quiere invitar y hacer un podcast allí estaremos encantadas. encantadas, porque vamos, aprenderíamos un montón, seguramente esperaríamos algo así y si no nos lo encontrásemos, generaría un choque. Nos La llevaríamos sorpresa. la sorpresa que decía Eva, eso es, justamente. Este ejercicio viene fenomenal. Por ejemplo, Víctor Arufe decía que en el coche, tal, aprovechar oportunidades así donde tú le preguntas a tu hijo o a tu hija, oye, ¿y tú qué crees que hay en la casa de Barbie? ¡Pum! Y ahí empiezan a salir un montón de estereotipos, un montón. Y le has preguntado, ¿y estás segura? ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Y qué detalle? Y, oye, ¿podría ser otra cosa también? Y vas estimulando ese pensamiento abierto, esa capacidad para ver otras opciones, ¿no? En el niño o en la niña. Sí. Así que nada, es un ejercicio creo Me ha también muy encantado interesante me ha encantado este Está juego. para genial. jugar, sí. De hecho, lo vamos a poner en las redes sociales. Ya me imagino la pregunta. ¿Qué hay en casa de Pablo Iglesias? Y la gente va a decir, pero estas mujeres han cambiado nuestro podcast. Esto ya no es psicología positiva. Pues sí, sí que lo es. Hemos caído en estereotipos todos los días. Es que caemos todos los días. Me encanta que hables de lo del ejercicio con los niños, porque de qué vamos a hablar en el próximo podcast con Eva, de la maternidad. Lo que no te han contado de la Lo que no nos han contado. A mí hay muchas cosas que no me han contado, así que voy a aprender muchísimo. Vengo como un libro abierto, así que te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a Dafne y a Eva Un placer, como Hasta la siempre. próxima. para hacernos ver la cantidad de veces que caemos en estereotipos, pero que cuanto más conscientes seamos, mejor. Y vayamos abriéndonos. Te esperamos en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas de podcast para que nos digas si te has dado cuenta en cuáles caes en ese día a día o en cuáles te han puesto a ti, como ha dicho Dafne. Así que esperamos todos tus comentarios. Te esperamos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en ifp.es y síguenos en nuestras redes sociales.